Yo me acuerdo del médico de Mansor, el médico de niños. Un negro grande que decía el doctor del Pozo. La Fasi también. El doctor Morgado, Ciro Olazábal, el doctor Irigoyen. Y el doctor Cano. Al triunfo de la revolución, prácticamente el 95% de los partos que se hacían en este territorio eran domiciliarios y la atención era por una comadrona. Esta comadrona hacía los partos en la misma casa. La mesa del comedor se limpiaba bien con potasa y con un cepillo duro. Vendían unos hules estériles que se colocaban sobre la mesa y venían unas bolsitas muy bonitas que traían una tijerita estéril, una cinta para ligar el cordón umbilical, un apósito estéril, y con esto, cuando el niño nacía, la comadrona cortaba el cordón umbilical y le dejaba su gasita puesta al niño, y así se hacían los partos. Así nacimos muchísimos aquí en Ciego de Ávila. Aquí estaban las Andreitas, Andreita García, Andrea Moreno, aquí estaba Concha Montalvo, de la clínica Olazábal, aquí estaba Matilde Gómez, aquí había muchas enfermeras, olvido algunas, la Moreno también. Muy pocas mujeres iban a parir en la clínica Olazábal y muy pocas mujeres parían en la Toledo o en el centro médico. Fundamentalmente el parto era domiciliario, pero estas comadronas estaban bien preparadas. En el campo aún era peor, porque en el campo no había comadronas. Lo que había eran las famosas recogedoras, que eran mujeres que por haber tenido que asistir a varias mujeres de parto, pues iban adquiriendo cierta habilidad. Y entonces vete a buscar a fulana, que es recogedora, que fulanita está de parto. Y el parto se hacía en el campo. No existía en Ciego de Ávila transporte sanitario. La primera ambulancia que yo recuerde aquí en Ciego de Ávila era de los bomberos. Por ahí hay una famosa foto que se ve la entrega a los bomberos de este transporte sanitario. Aquí las ambulancias que existían fundamentalmente eran de los centrales azucareros. Y uno de los mayores trabajos que tenía este transporte sanitario de los centrales era trasladar las mujeres desde los centrales hasta la maternidad obrera de Camagüey, que también se descontaba del salario de los trabajadores. El transporte sanitario aquí era de los pocos carros que había, el carro del vecino o del que pasaba y recogía un herido y lo llevaba para un centro hospitalario o para una clínica. Existía el Colegio Médico Nacional, que radicaba, por supuesto, en Ciudad de La Habana, y en las ciudades importantes existían los colegios médicos. Ciudad de Ávila tuvo un colegio médico muy bonito en la calle Máximo Gómez, entre Maceo y Honorato del Castillo, que hoy lo ocupa una dependencia de turismo, creo que la dirección de turismo. Ese centro médico se hizo por apoyo económico de los médicos pagaban una cuota y se hizo ese colegio médico. Salvando la distancia, venía a ser como un sindicato de los médicos. Tenía la doble función social, es decir, los médicos se reunían allí, había una barrita para tomarse un trago, había también juegos de dominó, había de todo, pero también científica, puesto que se daban actividades científicas con presentación de casos interesantes, con revisión de un tema médico, y tenía una función muy bonita y sobre todo permitía una confraternización entre los médicos de aquella época. Durante toda una vida, el individuo que fungió
como responsable allí de esa unidad, todavía está aquí en Ciudad de Ávila. Todavía está aquí en Ciudad de Ávila, es conocidísimo en el sector de la salud, que es Pachi. Pachi, durante toda su existencia, trabajó en el colegio médico hasta que desapareció el colegio médico, pero realmente eso fue una institución que colaboró mucho en el desarrollo científico de los médicos de Ciudad de Ávila y socialmente ocupó un lugar importante dentro del Ciego de Ávila de aquella época. En el territorio de Ciego de Ávila, yo he conocido solamente 3 bustos médicos. El del doctor José Antonio Olazábal en la clínica que llevaba su nombre, que se hizo por cuestación popular y por contribución de los médicos. Ahí tuvo una participación muy importante el doctor Rodolfo Romero Villamontes, que fue, junto con los 2 hijos de Olazábal, los que impulsaron este monumento que estaba situado a la entrada de la clínica Olazábal y que, como todo el mundo sabe, desapareció y estuvo durante algún tiempo desaparecido y que afortunadamente una familia avileña lo conservó durante muchos años y ha hecho entrega a los museos de Ciego de Ávila de este busto y que va a ser colocado en alguna fecha en una de las unidades de salud. Existe en Gaspar un monumento, un busto en el Parque Central, en el Paseo Central, al doctor Mario Páez Inchaustegui, que fue un médico que lo dio todo en Gaspar. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente también a Mario Páez y era un individuo enteramente dedicado a la medicina. Tan es así que ahí está su busto. El otro busto que existe está en el Parque Martín, el doctor Roberto Martínez Rey, que muere en el año de 1943, por supuesto yo ni remotamente lo conocí. Roberto ejerció la medicina, él vivía aquí en la calle Libertad, entre Honorato del Castillo y Maceo, precisamente donde hoy está la escuela primaria. Roberto muere relativamente joven. Su muerte está muy relacionada con causas políticas. Él era conservador, se postuló para la alcaldía de Ciego de Ávila, llevada por un grupo de amigos, y dicen que salió por votación popular, pero dicen que hubo cierto manejo en las votaciones y no le entregaron la alcaldía a Roberto. No se sabe si este hecho lo deprimió, le provocó alguna enfermedad. Lo cierto es que Roberto Martínez Rey un día aparece muerto en esa misma casa. Aquello fue una conmoción en la ciudad de Ciego de Ávila, era un hombre muy querido. Yo siempre digo, algo hizo en su época cuando le hicieron un monumento también por cuestación popular, que no es un busto común y sencillo, es un monumento que existe en el Parque Martí. Tiene allí unos adornos, unas placas de bronce tan bonitas, tan significativas, que es un monumento muy bien conservado. Y yo no he visto nunca ponerle un ramito de flores a Roberto Martínez Reyes ahí. Esos son los 3 monumentos que yo conozco a médicos en Ciego de Ávila. Cada uno, estoy completamente seguro que en su momento hizo algo que sus conciudadanos decidieron rendirle tributo haciéndole un monumento. Hoy todo el mundo tiene la posibilidad hasta de estudiar medicina. En aquella época estaba muy limitado porque había una sola universidad. Muy limitado para los enfermeros porque había una sola escuela de enfermería, o 2, una para hombres y una para mujeres en La Habana. Muy limitado para todo tipo de personal, técnicos de rayos X, de microbiología, de laboratorio clínico. Cuando vemos hoy con la facilidad
que un muchacho puede matricular en una facultad de ciencias médicas que le queda a solo cuadras de su casa, cuando vemos que existe una escuela para formar todo tipo de técnicos de la salud, todo nos parece muy fácil, pero hay que remontarse a aquellos tiempos en que todo esto era muy difícil, pero la medicina del siglo de Ávila no se va a quedar ahí. Cada día surgirán más especialistas, mejoraremos los que existen, vendrán nuevos técnicos con mayor preparación que los que ya pasaron, pero aquellos que pasaron sembraron la semilla de lo que hoy tenemos y los del futuro verán en estos que hoy actualmente ejercen la semilla de lo que germinó para ellos.